preparados para el despegue. Bueno, los hermanos de Francia, no los que vimos el sábado y el domingo, sino otros más hacia el oriente, prepararon un escrito donde resumían esto que se ve aquí, solo que con toda la vida de Cristo, toda la vida de José y todas las referencias acerca del Señor Jesús. Entonces, pues lo he ido mirando en eso, esta es una de las cosas en las que me apoyo al preparar, pero nos hará un cuadro bastante completo, de tal vez unas 3, 4 páginas, de todos los aspectos, como un resumen de lo que vamos viendo. Y ayer hemos visto estos 10 aspectos, 10. Solo llevamos una sesión y ya llevamos 10 cosas en las que es semejante José al Señor Jesús. Luego os pasaré el cuadro, sobre todo cuando esté completo en la última clase, y será muy interesante ver todo el panorama. Por una cosa, hoy veremos la cruz. Hoy veremos a José como, en lo que le pasó como tipo de la cruz, como figura de la cruz. Y estamos solamente en la segunda sesión. Nos quedan 8. Eso nos muestra que la cruz del Señor Jesús solo fue una cosa en medio de todo el programa de Dios. Eso es muy, muy bonito de ver porque también en lo que acabamos de cantar a veces no hay luz, a veces no hay sol, a veces hay días muy grises en nuestra vida, pero eso no es el final. La cruz es un paso hacia la gloria. El pensamiento de Dios, los propósitos de Dios son de gloria. Pero para eso es necesaria la cruz, para eso son necesarios los días oscuros, para eso es necesario los sufrimientos, para eso son muy necesarios los grandes sufrimientos. Son parte de nuestra formación hacia la gloria. Eso lo vemos en la vida de José y eso lo vemos en la vida del Señor Jesús. Bueno, esto es el resumen de lo que vimos ayer. José apacentaba ovejas, ¿verdad? Y es figura del buen pastor. Nadie más se llama buen pastor. Nadie es tan buen pastor como él, como el Señor Jesús. Pues Juan 10 nos lo dice 2 veces. La maldad de sus hermanos es denunciada por José. El Señor Jesús también anuncia, también declaró con toda claridad las obras malas de las personas, las obras malas nuestras también. Fue amado por su padre, Jacob, el padre de José era Jacob, amaba a José más que a sus hermanos. Ya vimos que eso no está bien desde el punto de vista humano, pero esa preferencia la usó Dios para mostrarnos su amor por el Hijo, por su Hijo, por el Señor Jesús. Su padre Jacob le hizo a José una túnica de colores. Y ya vimos que los colores son sencillamente muestras de la misma luz y muestras diferentes glorias del Señor Jesús, que es lo que vemos muy condensado en Hebreos 1, del 1 al 3. Fue aborrecido y el Señor Jesús también fue aborrecido. José fue aborrecido en parte con causa
En parte fueron varias cosas las que ayudaron a eso, pero el Señor Jesús definitivamente no hay manera de buscar defecto ni razón para ser aborrecido, pero lo fue. Y aún en este mundo, el día de hoy, también es aborrecido, sin causa. Fructífero. Para eso vimos el primer sueño. ¿Cómo era el primer sueño? ¿Alguien lo recuerda? Sí, había gavillas alrededor de una gran gavilla central y se inclinaban ante la gavilla central. Fruto, gran fruto de parte del Señor y fruto que nosotros podemos llevar, pero que reconociéndolo bien solo lo podemos llevar porque Él lo ha producido en nosotros. Eso es un poco difícil de declarar de corazón. Muchas veces cuando tenemos un éxito miramos a nosotros mismos y esperamos que las personas nos miren a nosotros, pero conforme vamos madurando y el Señor nos va humillando de muchas maneras, vamos reconociendo más y más que el fruto que llevemos es por Él. El Señor, José sería reverenciado, los hermanos vendrían en algún momento y se postrarían delante de él. Por supuesto que en aquel momento no lo aceptaban, pero ocurrió. Luego, él es cuestionado como rey y señor. Y esos dos títulos el Señor los usa en Apocalipsis. Bueno, no está reflejado aquí el versículo de Apocalipsis 19, pero ya lo pondremos. Lo que sí está reflejado es el rechazo del que el Señor Jesús fue objeto. Él usó estas palabras para referirse a sí mismo y al rechazo que la gente tuvo de él. No queremos que éste reine sobre nosotros. Me parece que hizo falta un renglón. Luego lo corregiremos. Sus hermanos le tenían envidia. La envidia es la corona de todos los malos sentimientos que tuvieron hacia él. Y el Señor Jesús también fue entregado por envidia. Su padre meditaba en esas cosas, no las entendía todas. Y María, la madre del Señor, 2 veces leemos que meditaba cosas que no entendía en su corazón. Y aprendimos que hay cosas que no entendemos del Señor, pero nos conviene callar y meditar. Quizás más adelante el Señor nos muestra el significado o la razón por la que Él permite esta u otra cosa. Bueno, pues vamos a ver ahora a José un poco más adelante, vamos a progresar un poco en su historia. Y vamos a leer del 12 al 36. Vamos a ir por partes para que la lectura no se haga pesada. Génesis 37. En el versículo 12 claramente empieza otra idea. Hasta ahora está José en casa de su padre con sus hermanos y va, pastorea junto con sus hermanos, vuelve allí en casa, tuvo sus sueños, los contó a su familia, pero ahora en el versículo 12 empieza una idea completamente distinta. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió:
¿Cómo respondió? Heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Bueno, la historia sigue, leeremos el resto, pero por ahora vamos a quedar hasta aquí. Muchos detalles hay aquí. El primero es que fue enviado a sus hermanos porque el padre amaba a sus hermanos y quería saber cómo estaban, tal vez estaba preocupado, se habían ido hace ya un tiempo y él quería saber cómo estaban. Resulta que estaban los 10 por allí, en casa solo quedaban José y Benjamín. Benjamín tal vez era pequeño aún, entonces manda a José. Tal vez ya no tenía 17 años como al principio, pero era joven aún. Fue enviado a sus hermanos. Enviado es una palabra que al Señor Jesús le encantó usar para hablar de sí mismo. ¿Os acordáis en qué evangelio lo usa él más? Esa palabra enviado para hablar de sí mismo. El Padre me envió, el Padre que me envió. Juan. Juan. Juan nos presenta al Señor Jesús como ¿qué? Como Dios, como Hijo de Dios. Y en su amor, Dios envió a su Hijo. Y entonces un título que al Señor le encantaba usar y que el apóstol Juan tomó nota claramente fue esto, enviado, enviado del Padre, enviado por amor, por interés en el estado en el que estaban los judíos primeramente, pero luego el Señor nos mostró que usó la desobediencia de los judíos para abrir la puerta hacia nosotros, los gentiles. De tal manera que ahora de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y no solo de la nación judía, hay salvos, hay hijos de Dios por todo el mundo. Interés, amor del Padre, el amor del Padre Dios hizo que enviara a su Hijo. Bueno, tengo una cita no de Juan, hubiera podido poner muchas de Juan, una de Lucas. Vamos a leerlas, Lucas 20:13, y si alguien la tiene, la puede leer, por favor. Lucas 20:13. Resulta que el dueño de la viña había mandado siervos, varios siervos, pero ¿qué habían hecho con ellos? Los golpearon y los hirieron, versículo 12. Entonces el dueño de la viña dijo, les enviaré a mi hijo, ¿qué?
amado, amado. Y los que somos padres aquí sabemos cuánto se puede amar a un hijo. Esto es muy importante, es un detalle muy importante. Nuestra salvación fue elaborada en un ambiente de amor sublime, de amor ágape, de la máxima expresión del amor. En ese amor fue ideada nuestra salvación. Amor por nosotros, de ese amor puro, perfecto, pero también fue un acuerdo en amor entre el Padre y el Hijo. Y en su amor por el Padre, el Señor Jesús se dio. En su amor por el Hijo, el Padre le envió. En su amor por nosotros, el Padre le envió. En una atmósfera de amor fue ideada nuestra salvación. Mi Hijo amado, enviaré mi Hijo amado. Lo que hicieron con el Hijo amado, versículo 14 de Lucas 20 fue, ¿alguien lo puede leer? Lucas 20, 14. Ujú. ¿Quién está hablando aquí? ¿Eh? Correcto. Ellos son los que rechazan. ¿Pero quién está narrando la historia? El Señor Jesús, el Hijo amado. A veces no caemos en cuenta todo lo que significó para Él hablar varias veces de su muerte. Pero Él lo tuvo que profetizar, lo dijo muchas veces. Él es, con toda conciencia, Él tenía conciencia de esto, Él es el Hijo amado de Dios. Fue a quien Dios envió a sus hermanos, el pueblo de Israel en primer lugar, y fue por interés y amor genuino del Padre en el bienestar eterno del pueblo. Volvemos a Génesis 37, donde dice el versículo 13, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Ya en el caso de José son palabras muy hermosas. ¿Qué era lo que tenían los hermanos por José? Envidia, aborrecimiento. ¿Y tú quieres ir a visitar a personas que te aborrecen y que te envidian? Pero no le vemos duda a José, heme aquí. El Señor Jesús sabía que lo iban a rechazar, que lo iban a entregar por envidia, que iba a morir en la cruz antes de venir. Sí, pero ¿qué dijo? Más o menos las mismas palabras, pero vamos a leerlas referidas a él en Hebreos 10, 5. Sí, Hebreos 10, 5, Hanna. ¿Alguien nos lee del 5 al 10, por favor? Hebreos 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no
Ujú. Los versículos 5 al 7, ¿de dónde son sacados? Son citaciones del Antiguo Testamento. ¿Dónde están en el Antiguo Testamento? Salmo, ¿cuál? 40. Ya iremos al Salmo 40 en algún momento, pero claramente aquí está aplicado al Señor Jesús. Y 2 veces se nos dice estas palabras: he aquí vengo. El Señor Jesús sabía de antemano a qué vendría y cómo reaccionarían los judíos y cómo reaccionarían los gentiles, porque nosotros no nos libramos. La cruz fue una cosa combinada de judíos y gentiles. Allí todos participamos. Nosotros participamos con nuestros pecados. Pero los judíos y los gentiles que había en aquel momento estaban muy de acuerdo en condenar al Hijo de Dios, al justo. Y aunque el Señor Jesús sabía eso, dijo: he aquí vengo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Más o menos es lo que reflejan las palabras de José: heme aquí. Es en palabras del Señor Jesús: he aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿Alguien puede buscar rápidamente el Salmo 40, versículo 6, para ver la diferencia? Es muy instructiva. Y nos lee, por favor, donde dice: he aquí que vengo. En el Salmo 40. Era el versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Vaya, ¿cuál es la diferencia? En Hebreos dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En el Salmo original dice: he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Contradicción? No, aplicación. En el Nuevo Testamento muchas veces vemos citado el Antiguo explicado, pero ver la equivalencia entre las dos cosas es muy hermoso. En el rollo del libro, en la palabra de Dios estaba escrito que el Señor Jesús debía venir. Eso era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dijo él? He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Heme aquí. Y ese es un aprendizaje que a nosotros nos toma toda la vida. Cuando el Señor nos dice: Carlos, tengo este pensamiento para ti. Decirle al Señor: Señor, heme aquí, de corazón, cuesta. Y yo creo que cuesta el aprendizaje para llegar a ese punto. Pero ese es el lugar al que tenemos que llegar. Que el Señor nos señala algo que tenemos que hacer y nosotros decimos: heme aquí. Tenemos el ejemplo del Señor: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y tenemos el ejemplo un poco más débil de José. ¿Qué dijo José? Heme aquí. Continuemos. José fue enviado desde el valle de Hebrón, donde vivían, la casa del padre, hasta Siquem,
unos 117 kilómetros. Esa ruta se puede hacer hoy, aunque con dificultad, pero son unos 117 kilómetros. Cuando llega allí a donde el padre lo mandó, a donde lo mandó Jacob, no los encuentra. Estamos pensando en el versículo 15. Ya un poco más adelante, en el 12 le envía y en el 15 lo halló un hombre andando él errante por el campo, puesto que no los encontró, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. ¿Qué muestra José con este hecho? Yo pensé, cuando estaba leyendo esta historia, una de las primeras veces pensé yo, era la oportunidad de oro para José decir, hice lo que me mandaste. No los encontré, yo me devuelvo. Mis hermanos, ¿qué importan? Ya hice lo que me había sido mandado, pues ya está, me devuelvo. Hombre, tengo un trecho de 117 kilómetros de vuelta a casa, pero yo me voy. Pero lo que hizo José fue ir más allá. Él sabía que el deseo de su padre no era solamente que él fuera a ver si estaban en Siquem, sino que fuera a ver cómo estaban y que viniera a decirle cómo estaban. Si él se devolvía en ese momento, había obedecido, pero no había complacido el corazón del padre. Entonces lo que él hace es seguir buscándolos. Y esto nos habla de algo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Yo particularmente no respondí al Señor la primera vez que Él me llamó. Él necesitó llamarme como 10 veces. La primera vez, las primeras 3 veces, fue a través de un niño. Yo era profesor de escuela, pues un niño de la escuela de un hogar cristiano, pues el niño estaba bastante bien formado en la fe, evidentemente. Él me dijo, me habló del Señor Jesús, pero yo, un profesor, que iba a recibir de un niño de 7 años sugerencia sobre mi fe, sobre mi salvación. Eso yo no lo iba a hacer. El niño me lo dijo 2 o 3 veces durante el año escolar. Eso no era para mí. Su padre una vez vino al colegio porque el niño se enfermó y mostró que él confiaba que el Señor podía sanar a ese niño. Y entre los profesores que escucharon, que lo escuchamos, es decir, los otros profesores que no eran los del niño y yo escuchamos y nos dijimos, pues respetemos porque hay gente así, pobrecita, que vive de fe, pero para nosotros la respuesta es ir al médico, claro. De Dios, hombre, no es que no creyéramos en Dios, pero para que asuma esos detalles de la vida, no. El Señor tuvo que llamarme más veces hasta que el Señor lo hizo, hasta que el Señor me tocó de una manera que no pude levantarme del suelo. Y yo creo que el Señor ha buscado con cada uno de nosotros eso. Muchas veces ha insistido. Pero bueno, eso es solo una ilustración. ¿Qué dice la Biblia? Juan 17:5. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al Señor Jesús? Bueno,
Este versículo habla del valle de Hebrón, de la comunión que tenía José con su padre Jacob. ¿Alguien lo puede leer? Es válido, es importante. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ujú. ¿Por qué es importante este aspecto? Luego ya miraremos lo de buscar la oveja perdida hasta encontrarla. Pero ¿por qué es importante este aspecto? Porque el Señor Jesús vino a este mundo ¿desde dónde? Dejando ¿qué atrás? ¿Alguien me puede ayudar con la respuesta? Dejó su trono. ¿Qué más? Dejó la casa del Padre, dejó el lugar de la comunión con su Padre, el lugar de gloria. Y es importante porque esto nos hace apreciar cuánto nos amó para despojarse de eso. Juan 4:5. Vamos a mirar el versículo 4 y el 5. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ujú. Al Señor le era necesario pasar por Samaria. Y él vino a una ciudad de Samaria. Samaria era una región, Sicar no era la única ciudad de Samaria. ¿Y sabéis qué ciudad era? ¿Qué ciudad era Sicar? Siquem. El mismo lugar al que fue José buscando a sus hermanos, está el Señor Jesús visitando para rescatar una persona perdida y luego toda una ciudad que se convirtieron pues casi todos en masa allí en la ciudad de Sicar. Es interesante este paralelo. Ahora sí, leamos en Lucas 15:4. Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Buscar hasta encontrar. El deseo del Padre es que todos los seres humanos sean salvos. Ve su miseria, ve su condenación, ve el destino final al que van y le duele. Y por eso envió a su Hijo. Y el Señor Jesús, en armonía con el corazón de Dios, buscó y nos buscó, no solo fue a la cruz, sino que ahora con cada uno de nosotros ha trabajado de tal manera que nos ha encontrado. Aunque a veces le ha costado, como en mi caso, mucho, pero lo ha hecho, ha buscado hasta encontrar, o hasta el momento en el que la persona dice, no quiero saber más de ti, que también ha ocurrido. Pero el deseo del Señor es real, es profundo y es activo, y busca la oveja perdida, busca hasta encontrarla. Y de eso nos habla la perseverancia de José de ir a buscar a sus hermanos más allá de donde el padre Jacob le había mandado.
Pero hay otro versículo interesante en relación con esto y es Lucas 17:10. Muy difícil a veces de entender, muy difícil de asimilar. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ujú. ¿Cierto que es difícil este versículo? Y hasta ofensivo. ¿Eh? Siervos inútiles. Sí, los más obedientes quizás lo hemos asumido, pero es difícil aceptarlo. ¿Qué es lo que hace un siervo inútil? Hombre, sí hace algo. ¿Qué hace? Obedecer solo lo que le fue mandado. Es decir, si José se hubiera quedado en Siquem, al no encontrar a sus hermanos, se hubiera devuelto a casa, hubiera sido un siervo, decidlo, inútil. En, en el Nuevo Testamento tenemos un estándar más alto. ¿Qué hizo el Señor Jesús? No solo hizo lo mandado, digamos así, buscó hacer lo que en el corazón del Padre estaba. Por eso es que nos ha buscado, por eso es que ha hecho todo lo que ha hecho para que su evangelio corra por toda la tierra. Es eso, está buscando conforme al deseo del corazón de Dios, está buscando las ovejas perdidas por todas partes. El Señor Jesús no se quedó únicamente con los mandamientos de la ley, con él haber obedecido a Dios hubiera sido suficiente para él mismo, hizo más que eso y fue a la cruz. Eso no era obligación para él, fue completamente voluntario. Lo que era obligación para él era obedecer la ley, obedecer lo que estaba escrito. Eso lo hizo. Pero él hizo más que eso. Entonces, con toda autoridad nos dice este versículo. Y cuando lo observamos a él, nos es más fácil entenderlo. Y también cuando vemos el ejemplo de José. Y eso nos inspira. Hay un libro que, bueno, no lo he leído yo, pero sí está en casa, La Segunda Milla. La Segunda Milla habla de misioneros que hicieron más de lo normal para alcanzar personas para el Señor. A veces con sacrificio, más sacrificio de sí mismos que el hecho de haber dejado su país y haber ido a otro lugar incómodo tal vez para hablar del Señor. Notaron que hacía falta algo más, una demostración mayor de amor, y lo hicieron. Y el Señor les concedió ver fruto de esa acción adicional. En el servicio al Señor muchas veces nos veremos confrontados con esto. Yo hago lo que me ha sido mandado y ya he cumplido. Sí, entonces perdona, no, sin ánimo de ofenderte, lo digo autorizado por la Escritura, eres un siervo inútil. Para ser un siervo útil tienes que seguir el ejemplo del Señor Jesús e ir más allá y hacer algo más de lo que te ha sido mandado. Cuando amas a la persona a la que estás sirviendo, se te ocurrirán ideas para ir más allá del puro mandamiento. Esa es una lección que también necesitamos tiempo para aprenderla, pero es según el pensamiento de Dios. Y es
parte de la imagen del Señor Jesús que nosotros deberíamos reflejar ahora. Bueno, conspiraron contra él para matarle, ¿verdad que así dice en Éxodo 37? Es decir, se pusieron de acuerdo, estaban unidos en ese propósito, estaban de acuerdo. Y con el Señor Jesús también estuvieron de acuerdo hasta los antiguos enemigos. Y todos conspiraron contra él para matarle. Pero vamos a leerlo en Mateo 27:1. ¿Alguien lo lee, por favor? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ujú. Estamos acostumbrados a ya este pensamiento, ¿no? Pero nos conviene reflexionar lo que pasó aquí. Se unieron para una gran injusticia. Se unieron para rechazar del todo al que había anunciado palabras de vida. Se unieron para hacer algo muy malo, perverso, torcido. El juicio al Señor, el juicio que le hicieron al Señor Jesús fue la tapa de la injusticia. ¿Verdad? Se unieron y pudieron unirse para eso, para el mal, para la perversidad, para la injusticia. Bueno, el problema que tenían los hermanos de José allí en Génesis 37 con José eran sus sueños. Lo dice 3 veces, ¿no? A ver quién detecta las 3 veces que habla de los sueños. En Génesis 37. El primer lugar donde se habla de que le aborrecieron a causa de sus sueños. Versículo 8. Sí, en el 5 también, muy bien. Bueno, el 19, dijeron el uno al otro, he aquí que viene el soñador, y uno que no hemos leído, el 20, veremos qué será de sus sueños, dice al final. El problema que tenían era sus sueños. La razón de su aborrecimiento, la razón de la envidia eran los sueños. Y era la manera como Dios hablaba en aquel momento. Porque ¿qué tenían escrito? Nada. Moisés, que fue el que escribió Génesis a Deuteronomio, aún no había nacido. Entonces lo que tenían era transmisión de la palabra en forma oral. Y que el Señor se manifestara de estas formas. Por ejemplo, por sueños. Hoy en día no necesitamos los sueños, no podemos descansar en sueños. Los sueños, si hubiera alguno por el que el Señor hablara hoy en día, tendríamos que pasarlo por la palabra. Pero lo mejor es confiar en la palabra y no en sueños. Es decir, ya nosotros tenemos la revelación de la Biblia completa, entonces no necesitamos cosas adicionales, como ellos sí. Entonces la voz de Dios para José y sus hermanos y Jacob era a través de los sueños que el Señor había revelado a José. Era la voz de Dios. Y ellos rechazaron eso. Ni siquiera, bueno, salvo Jacob, que meditaba en lo que no entendía, pensó quizás,
aunque no mencionó a Dios, pero por lo menos meditaba en lo que había dicho José. Los hermanos de José ni pensaron en eso. Eh, Enfocaron su mirada en el instrumento que Dios había usado para revelar sus pensamientos. Pero cuando el Señor Jesús vino, pasó lo mismo. Juan 8:37. Gracias de antemano por el que leerá. Oh, Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ujú. Sí, tremendo pensamiento, ¿no? El Señor Jesús había hablado mucho, mucho. Todo había sido escuchado por él al oído de su padre, de su padre. Y eso era lo que él había revelado. Era palabra pura de Dios. Era la expresión más alta de la palabra de Dios. Todo lo que él nos dijo. Y sin embargo, su palabra no hallaba cabida en ellos. Bueno, gracias al Señor que nosotros aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Tenemos buena actitud, queremos obedecerla, queremos aprender de ella y nos gustaría seguir explorándola para obedecerla. Pero sí tenemos que tener cuidado nosotros de no alejarnos de la palabra de tal manera que llegue un momento en que nosotros tengamos esa actitud. Aún creyentes pueden llegar a alejarse del Señor a este nivel, de que ya la palabra no les habla, después ya como que no la necesitan, empiezan a oír otras voces y mira, eso como tiene más actualidad, quizás está bien, ¿no? Así nos vamos alejando de la fuente y vamos escuchando otras cosas, hasta que finalmente cuestionamos donde Dios pone un punto, nosotros ponemos un signo de interrogación. Tenemos que mantenernos en la palabra, activos, estudiándola, hablando con el Señor sobre lo que hemos escuchado, que la palabra tenga cabida en nuestros corazones, mantenernos activos en eso para que nunca pase que nos vayamos alejando y que al final nos parezca cosa extraña. El ideal es el contrario, que hemos estado escuchando al Señor tanto, 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 que cuando el Señor venga por nosotros y escuchemos su voz, esta voz me suena, y me suena mucho, y tiene eco en mi corazón. Es la misma palabra que me habló aquí, la que estaré escuchando allí. Ese es el ideal. Ese es lo que a mí me gustaría tener para mí mismo. Tal familiaridad con las palabras del Señor que no me sea extraño escucharlo cuando esté con Él. Bueno, ¿cansados? ¿Con deseos de seguir? ¡Qué valientes! Sí, hay como mucha densidad en esto y a veces requiere mucho de nosotros, concentración. Pero bueno, vamos a continuar hasta donde podamos. Vamos a leer más adelante en Génesis 37. Vamos a leer desde el 20 hasta el 27.
Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Aquí vemos que José llevó, en la búsqueda a sus hermanos, llevó la túnica de colores. ¿Y qué pasó con esa túnica de colores? Cuando le vieron y ya se habían programado para matarle o por lo menos para deshacerse de él de alguna manera, entonces lo despojaron de su túnica de colores. Bueno, no sé si a alguno de vosotros se os ocurre algún versículo mejor, pero me pareció que Filipenses 2:7 refleja esto. 6 y 7. Si alguien lo quiere leer, hablando del Señor Jesús, ¿los quiere leer? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El que vino del cielo a buscarnos fue el Hijo de Dios, igual a Dios, dice aquí, igual a su Padre. Pero él se despojó a sí mismo de sus glorias. ¿Qué fue lo que los hombres vieron cuando vieron al Señor Jesús aquí en la tierra? Vieron al Dios majestuoso y grande, cuyas faldas llenaban el templo y su gloria llenaba toda la tierra. No. Juan pudo recostarse en su pecho. Era una persona normal y corriente. Todas sus glorias las dejó a un lado. Cuando él vino a esta tierra, él se despojó. En el caso de José, lo despojaron. En el caso del Señor Jesús, se despojó. Se despojó de sus glorias, de sus muchos colores, de su gloria que tiene muchos brillos diferentes, como vimos ayer en Hebreos 1. De eso se despojó él. Bueno, si Rubén intercedió para que no lo mataran, en figura José sí fue muerto. Cuando fue puesto en esa cisterna, sí fue muerto, fue desaparecido, desapareció de la vista de sus hermanos. Como en el caso de Abraham, cuando sacrificó a Isaac, que no llegó a sacrificarlo, pero en figura sí, y lo recibió cuando
pasó lo del carnero y que el carnero fue sacrificado en lugar de Isaac, pues Abraham recibió a Isaac como si lo hubiera recibido resucitado, dice Hebreos. Pero en realidad Isaac no murió, pero el Señor Jesús sí murió. Aquí José es puesto en la cisterna, como en la muerte, pero no llegó a morir. El Señor Jesús sí murió. La cisterna representa su muerte. Y ahí volvemos al Salmo 42, que es el que nos ayuda en este aspecto. Salmo 42. ¿Alguien nos lee el versículo 2? 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Uh-huh. ¿Cómo sabemos que el Salmo 40 habla de Cristo? ¿Os acordáis en dónde lo hemos leído en el Nuevo Testamento? ¿El Salmo 40? En Hebreos. Y se aplica claramente al Señor Jesús. Entonces nosotros vemos en los versículos 1 y 2 una representación de cómo el Señor Jesús fue puesto en la muerte, en la sepultura, y que Dios le hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y que puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Es decir, fue resucitado, fue sacado de allí, del lodo cenagoso. Pero al lodo cenagoso fue, a el pozo de la desesperación fue a la cruz. Así esta cisterna nos habla de la muerte del Señor Jesús. Ignorado en su dolor, ¿qué hicieron los hermanos de José cuando él estaba en la cisterna? Se sentaron a comer pan, versículo 25. ¿Qué os parece? Un hermano en sufrimiento, un hermano despreciado, allí en un hueco, en una cisterna, no había agua, gracias a Dios, pero allí, despreciado, despojado de su ropa amada, puesto allí, y se sentaron a comer, tranquilos. Qué insensibilidad por el hermano. Este punto será importante luego en los versículos que hablen de la reconciliación de José con sus hermanos. No solamente en este momento se portaron con esta insensibilidad, sino en el capítulo 42, versículo 21 al 22, muestra otra cosa que ignoraron en aquel momento. Génesis 42, 21 y 22. Ahora están 20 años después, están siendo probados los hermanos, los mismos hermanos que vendieron a José. ¿Y qué dicen de 20 años atrás? Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciéndoles, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿No escuchasteis? He aquí, también nos demanda su sangre. No tuvieron ninguna sensibilidad para su hermano. Y ese es un punto que José tendrá que arreglar. Eso lo veremos. Ignorado
en su dolor. Mateo 27, 28. En cuanto al Señor Jesús, Mateo 27, 28. No, no es Mateo, perdón. Yo creo que es Juan, donde dice que se sentaron. No es Mateo, a ver. A ver si es Juan. Uf, se me ha ido el versículo. Pero hay un versículo que dice que ellos se sentaron al lado de la cruz. Es decir, mientras estaba colgado el Señor Jesús, los soldados estaban sentados tranquilamente aguardándoles. Si alguien lo encuentra, ¿perdona? Bueno, si alguien lo encuentra, nos ayuda con esto, si no, ya lo averiguaré, porque lo tengo en mis apuntes, pero para no ponernos a buscar ahora. En todo caso, el ser ignorado en su dolor, eso también pasó con el Señor Jesús allí en la cruz. Bueno, luego un episodio conocido. Allí en Génesis 37, no lo hemos leído, podemos leerlo. Versículo 28 en adelante, podemos leerlo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vendieron a José por 20 piezas de plata. El Señor Jesús fue vendido ¿por cuántas? Por 30. ¿De quién fue la idea de venderlo? De Judá. Judá dijo, versículo 26, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? En otras palabras, ¿qué de lucrativo tiene si nosotros sencillamente le matamos y llevamos la túnica a nuestro padre? Le pusieron valor a un hermano. Y pues en el caso de José se ve muy, muy gordo el problema. Era más importante el dinero que el hermano. Pero en el caso del Señor Jesús pasó lo mismo. ¿Quién le puso precio al Señor? ¿Quién le encontró equivalente al Señor en valor? Judas. Y pensó en la riqueza que podía sacar de la situación. El mismo sentir de Judá. Y a los hermanos, los demás hermanos, pues tampoco les pareció descabellado. Ese dinero sirve. Y le pusieron precio. Y hasta ese nivel se humilló nuestro Señor. Nosotros sabemos lo que duele eso. Bueno, no sé,
No sé si lo sabemos realmente, pero comprendemos un poco. Si nos ponen precio a nosotros y alguien piensa, pues por tal cantidad de euros, pues puedo hacer algo por Carlos. Es decir, o puedo entregarlo. Y pensar que eso hicieron con José y pensar más aún que eso hicieron con el Señor. Ponerle precio. Al Señor le pusieron precio. Estaba previsto, Zacarías 11, 12 y 13. Estaba dicho en el Antiguo Testamento, Zacarías 11, versículos 12 y 13. ¿Alguien me puede leer? Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Uh-huh. Tremendo, ¿no? Es Dios mismo quien está hablando aquí. Bueno, es el Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice, hermoso precio con que me han apreciado. 30 piezas de plata. Eso lo llegó a cumplir Judas, pero probablemente en representación del pueblo, porque aquí dice, me han apreciado. Es decir, como si no hubiera sido únicamente un sentir de Judas, sino en general del pueblo. Tener otras cosas, o por ejemplo dinero, por encima del Señor. Sí. Esto también nos cuestiona a nosotros, ¿cierto? Tal vez no en esa magnitud, pero ¿hasta qué punto para mí es más valioso el Señor que todo lo demás? Y estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. O Él tiene precio. Y hay algo que yo sigo más, con mayor vigor, con mayor ánimo que a Él. Eso que yo sigo más que a Él o que me aparta de Él es un ídolo. Pero nos puede pasar. Es decir, la actitud de Judas de cambiar al Señor por dinero, eso nos puede pasar. En un mundo tan materialista como el mundo en el que vivimos, eso nos puede pasar. Y elegir tener como objetivo de vida el dinero más que al Señor. Esto es necesario que también lo pensemos. Bueno, vendido por 20 piezas de plata. Gracias. Mateo 27:36, lo comprobaremos, a ver, y luego lo corregiremos. Sí, gracias, hija. Sí, el versículo 35 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Sí, sentados, ignorando su dolor. Bueno, la túnica de colores, a ver, volvamos a Génesis 37 para leerlo.
¿dónde está lo de que untaron la túnica con sangre? 31. ¿Alguien lo lee, por favor? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Ujú. Y luego entonces se la presentan al padre, a Jacob. La túnica de colores teñida en sangre. ¿Qué nos puede hablar eso acerca del Señor Jesús? ¿Qué es lo que representa la túnica de colores? Digamos, hablando del Señor Jesús. Sus glorias, sus muchas glorias. Y Hebreos 2:9 nos habla de glorias adicionales a las que ya él tenía. ¿Alguien lo lee, por favor? Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor Jesús ya tenía glorias. Él ya tenía glorias cuando vino acá. Pero luego, a causa de su excelente sacrificio en la cruz, recibió nuevas glorias que se añadieron a las que ya tenía. Pero esas glorias están manchadas de sangre. Es por causa del padecimiento en la cruz. Esas glorias las podremos contemplar. Bueno, ahora por la fe podemos ver algo de eso, pero cuando estemos con Él, veremos las señas de su cruz, de su sangre. Su sangre yo creo que la tendremos presente y veremos las glorias añadidas que Él recibió a causa del sacrificio de la cruz. Bueno, y el último punto. Los hermanos de José engañan a su padre mostrándole la túnica de colores teñida con otra sangre. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Hay que tener corazón duro para hacer esto, ¿no? Causar tanto dolor al padre, el que los amaba y que había enviado a su hijo para buscarlos y mirar si estaban bien o no. Y ahora esta es la manera como ellos le pagan. El pensamiento que me gustaría aplicar de esta escena es solemne y muy bonito pensamiento para terminar. Romanos 8:32. ¿Lo leemos todos juntos? Romanos 8:32. 1, 2, 3. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él
todas las cosas. El Nuevo Testamento no habla del dolor del Padre. ¿Por qué? No lo sé. Pero las figuras del Antiguo Testamento sí nos hacen pensar en el dolor del Padre, el Padre Dios, de entregar a su Hijo, de verlo en la cruz sacrificado como estuvo. Los que somos padres aquí podemos entender un poco ese pensamiento. Y de vez en cuando, o quizás con frecuencia, agradecer al Padre por haberse sometido a ese dolor, de ver a su Hijo amado colgado en la cruz, cargando las culpas que no llevó, que no tenía, los pecados ajenos, los muchos pecados ajenos, sometido a la ira, al castigo de Dios que merecían nuestros pecados. El Padre lo hizo porque nos amaba, pero el dolor que sufrió Jacob nos hace pensar en que el Padre Dios sufrió en el momento, en el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo colgado en la cruz. Si os parece, terminamos con una oración dándole gracias al Padre por esto. Dios y Padre, queremos darte gracias por todos estos detalles, por tener todos juntos estos detalles en la vida de José que nos hablan de tu Hijo. Queremos darte gracias por habernos dado esta porción y muchas otras que nos aclaran el sentido que tenía esta historia en el Antiguo Testamento, aunque con muchas enseñanzas en sí misma, pero seguramente que en tu corazón, al revelar esta historia, estaba la historia del Señor Jesús. Y Padre, queremos darte gracias a ti en esta hora por habernos dado a tu Hijo, por habernos amado así, por haberlo entregado, por no haberlo escatimado y guardado para ti. Y Padre, por pasar por este dolor de verle allí en la cruz, colgado, en gran sufrimiento, en gran dolor, teniendo que ser desamparado por ti, castigado por ti, a causa de nosotros. Queremos darte gracias, Padre, por haberlo hecho, habernos amado así y haber dado a tu Hijo. Y Padre, concédenos que lleguemos a amarte más y amar a nuestro amado Salvador. Queremos darte gracias por tu palabra y encomendamos nuestros corazones a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.